Con la tos de verdad tenés Espectosan, hierbas y miel, es jarabe inspirado en la naturaleza de sabor agradable y que no produce somnolencia. Está formado con extracto de hierba, miel pura de abeja, menta, limón y eucalipto, todos ingredientes de origen totalmente natural. Para los más chiquitos tenés Espectosan pediátrico de 2 a 9 años, rico gusto, sin alcohol y con ingredientes suaves que no producen somnolencia. Acordate, Espectosan, hierbas y miel y Espectosan pediátrico, un jarabe diferente para la tranquilidad de toda tu familia. En Espectosan tenés siempre un producto para cada tipo de tos. Bueno, a ver, Bernie, contame un poquito. La idea, digo, la primicia que trajo Fernando Morales, que evidentemente se confirmó, el presidente quiere cambiar, no hace falta hacer cambio constitucional, es una ley que firmó Kirchner y que aparentemente limitaba, ¿no? El decreto reglamentario, por eso lo van a cambiar por decreto. Por otro decreto. Porque la ley se hizo un año y 16 años después se reglamentó, ¿no? En el 2006 creo que se reglamentó. Bueno, el que maneja las dos betas, en realidad porque manejó en un momento también la policía y es coronel del ejército, debe tener, y manejaste gendarmería también. ¿Cómo ves esto? Bueno, buenas tardes. Como bien decía Fernando Morales, es un tema complicado, un tema que necesita un análisis profundo. Yo soy un optimista patológico, por lo general, y no soy de aquellos que siempre dicen que no como una respuesta reaccionaria. Si usted me pregunta, y la discusión es, las Fuerzas Armadas, ¿hay que reestructurarlas? Sin ninguna duda hay que reestructurarlas, ninguna duda. Las Fuerzas Armadas están pasando por su peor momento desde el advenimiento de la democracia. Si usted me pregunta hacia dónde tiene que avanzar las Fuerzas Armadas, no tengo ninguna duda que tiene que ser una fuerza de multipropósito de despliegue rápido, por las características, por un montón de cuestiones técnicas territoriales que no vamos a profundizar porque es un tema muy especial. Si usted me pregunta, ¿puede las Fuerzas Armadas generar acciones de seguridad? Por ley no puede. Ahora, ¿qué hay una mudanza? ¿Están haciendo una mudanza ahí? ¿Pueden parar los ruidos? ¿Dónde es el ruido ese? Pero párenlo, muchachos, estamos con un programa al aire. Sí, perdón. Si usted me pregunta, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. Y como decíamos recién, cuando usted presentaba, no solamente hay que generar un cambio radical en el bloque normativo, porque las leyes que tenemos, y que no son leyes que han sido escritas de manera espasmódica, fueron leyes que fueron consensuadas con todo el arco político de los representantes de la sociedad. Esas leyes impiden a las Fuerzas Armadas tener participación en mecanismos de seguridad interior. Ahora, si usted modifica las leyes, me va a preguntar, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. ¿Se puede hacer bien? Sí, se puede hacer bien. Ahora, yo creo que hay una gran confusión. Es como lo mismo que pretender que un médico pueda dar clases en un colegio porque tanto el maestro como el médico usan uniforme blanco. Me parece que hay una concepción operativa muy equivocada. Además tenemos cuestiones doctrinarias, cuestiones ideológicas. Yo lo que voy es una cuestión más práctica. Yo te entiendo, me estás dando vuelta a la respuesta. A ver, quiero tratar de ver no, estoy tratando de ordenar porque es un tema complicado. Está bien, pero yo lo que digo es lo siguiente. La sociedad está demandando seguridad. Sí, perfectamente. Y vos a mí me decís que hay más peligro externo que, digamos, peligro interno. Yo creo que hay más peligro interno. No tenga ninguna duda. Por eso digo. Pero esperá, sí. Quiero terminar el concepto. Yo lo que veo es que cuando vos sumás la inseguridad de un día, te da la sensación que estamos en Kosovo. La verdad, te digo, estamos como cuando eran las guerras del corredor de los Balcanes. El otro día había una imagen de un chorro, que ni siquiera estaba armado, peleando, pero de igual a igual con una chica que se negaba a darle la cartera. Pero por el otro lado tenés parejas de ancianos que asesinan en el mar del Plata. Todos los días tenés 10, 15 muertos. O ataques que son muy violentos y que pueden terminar después en alta morbilidad. Digo, me parece que tenemos como una guerra, entre comillas, no quiero utilizar una palabra que evidentemente asusta, pero digo, algo pasa. No, bueno, pasa que tenemos... La demanda de la sociedad es que eso hay que pararlo. Hay que pararlo, pero para pararlo hay que pararlo bien. Sí. Usted no puede usar un destornillador para apretar una tuerca. Para cada cosa tiene una herramienta específica. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Usted puede lograr que las Fuerzas Armadas cumplan funciones de seguridad? Dejemos de lado las leyes.
sí lo puede lograr, pero como decíamos recién, para eso tiene que generar una transformación importantísima dentro de las Fuerzas Armadas. Y para eso necesita muchísimo tiempo, no es el tiempo que no es la urgencia, necesita un gran presupuesto, cosa que hoy en el país es prácticamente imposible, y no hay cuadro político capacitado para hacer en este gobierno semejante transformación. Entonces, esto es como si yo quisiera suplantarlo a usted en un programa periodístico. Sí, lo puedo suplantar. Ahora, el tema es, ¿lo haré bien? ¿Cuántos años de experiencia tiene usted? Usted no puede trasladar los años de experiencia que tienen las fuerzas federales en el combate del delito con los años de experiencia que tiene las Fuerzas Armadas en el combate del delito. No tiene ninguna clase de experiencia, es una doctrina totalmente opuesta. Es posible, pero no hay tiempo. Por supuesto, es posible hacerlo muy bien, por supuesto que se puede hacer muy bien, pero no tienen ni el tiempo, ni la plata, ni los responsables políticos para hacerlo. A ver, Fernando, ¿hasta dónde llegaste vos con tu investigación? Digamos, ¿qué es lo que sería, digamos, ese decreto reglamentario? El decreto 727, que es el de 2006, cuando reglamenta la ley de defensa, establece para las Fuerzas Armadas su ámbito de acción a una sola cosa, la agresión que puede sufrir el país de un ejército regular extranjero. No creo que no claro, me equivoco. Lo que dice Fernando muy bien dice, para que la gente tenga noción, solamente las Fuerzas Armadas pueden actuar ante una agresión externa y que esa agresión externa sea de un ejército regular. ¿Qué quiere decir? Que si, esto es un ejemplo, ¿no? Si mañana el ejército de Bolivia invade nuestro territorio, el ejército argentino las Fuerzas Armadas están en capacidad legal para contener. Ahora, si nos invade el ejército revolucionario de Bolivia, que no es un ejército regular, un ejército terrorista, no lo podemos combatir. Las Fuerzas Armadas por ley no pueden intervenir. Ahí por eso es un tema muy importante, entonces, que la agresión no solamente sea externa, sino sea de un organismo regular. ¿Qué es lo que dicen quienes están trabajando en esto? No Fernando Morales, sino, vamos a decir, lo que yo averigüé. Que modificando este decreto 727, se le va a ampliar a las Fuerzas Armadas la posibilidad de, inclusive hablan de colaborar, como se ha colaborado, creo que vos sos el autor del Escudo Norte. Nosotros hemos hecho justamente... Entonces, fíjate qué cosas particulares que van surgiendo. A ver, pero que, por ejemplo, a ver, no entiendo. Si viene mañana el FARC colombiano, no puede actuar. ¿Y quién lo combate? La Fuerza de Seguridad. Por ley, la Fuerza de Seguridad. O la policía tiene que ir. Bueno, la Fuerza de ¿cuál es la Seguridad, filosofía? Gendarmería, Prefectura. Si vos hoy lo traes a Guatacá, ¿qué te dice a Guatacá? Que la idea es reforzar fundamentalmente, inclusive yo me entusiasmé escribiendo y puse una barbaridad que puse la frontera sur, que no vamos a ir a cuidar la Antártida, que es es decir, todo apunta al norte, a la frontera norte, que es la frontera donde aparentemente tenemos más pasos irregulares, y hablan de una saturación o de un aporte de gente. Un cachito. Chicos, el que hace el GRAF, no estamos hablando de la inseguridad y las Fuerzas Armadas. Digo, me parece que de eso estamos hablando, de ejército e inseguridad. Digo, con esos títulos que ponen ustedes, la gente se va de la pantalla. Así que ayúdenme un poquito. Si no pongan nada, que yo me encargo después. Dale, sí, te escucho. Bueno, entonces, a lo que apuntaría este cambio en el decreto reglamentario es a poder ampliarle al ejército, a las Fuerzas Armadas en general, pero sobre todo en la frontera seca del norte, al ejército y eventualmente a la Fuerza Aérea, la posibilidad de ser un apoyo más, porque hablan de apoyo a las Fuerzas de Seguridad. También es cierto que, viéndolo de un lado de contar porotos, ahora hoy que estamos con el poroteo del Senado, también tienen la teoría de que si ponemos gente de las Fuerzas Armadas van a poder liberar cierto caudal de efectivos de gendarmería para la seguridad ciudadana. Ahora, recién el comisario dice algo que tiene razón. Dice, ¿no nos consultan a nosotros? Yo quiero pensar que, sobre todo en la zona norte, en la frontera, más que a la federal, a la gendarmería, y en lo que sea las fronteras húmedas, digamos, el litoral, sobre todo fluvial, la interacción entre Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad tiene que ser muy aceitada. Ahora, te cierro con esto. Sí. Fíjate que en el mar y en el río tenemos una fuerza policial federal, que es la prefectura. Sí. En el aire, lo único que tenés hoy por hoy para controlar el aire medianamente son los equipos y escasos medios que tiene la Fuerza Aérea. No es así. Ah, bueno, me gusta. No es así. Está bien. La prefectura durante nuestra gestión ha incorporado 2 aviones Beechcraft para supervisión. Con radarización. La gendarmería se ha potenciado en la Fuerza Aérea, ¿no?
¿Cómo? La Fuerza Aérea no tiene nada. No, pero la Fuerza Aérea no tiene la capacidad solamente a partir de ahora de la ley de derribo, Claro. cosa que si quiere también la podemos, Claro. ¿Por qué va a derribar? eso No hay no avión. sabía yo. la podemos discutir. Pero, y además hemos potenciado toda la capacidad aérea de la Gendarmería y la Prefectura a través de la equipación, el equipamiento y reequipamiento. Para observación. UH, exactamente. Bueno, ahora, también es cierto que hay una idea de la actual gestión de defensa que es, para el tema militar, no hablo de seguridad porque obviamente es otra cartera, unificar, por ejemplo, la aviación naval con la aviación de ejército y con la aviación de la Fuerza Aérea y juntar todo en una sola fuerza. Es una opinión cuando menos discutible que amerita un análisis porque la aviación naval tiene una misión y la aviación de tierra, la aviación de la Fuerza Aérea tiene otra misión. El tema de la defensa territorial, yo entiendo, me parece que cuando uno habla de seguridad en este momento está hablando de, insisto, los motochorros, está hablando de la pérdida de control. Pero una cosa no quita la otra, Chiche. No, Nadie por está eso, diciendo pero que van cuando a vos me priorizar decís, una por se otra. van a meter Le voy a dar un caso. el ciberdelito y todo eso, Hace digo, 5 meses, creo que no me acuerdo bien, fue en Gualeguaychú. sí. Al regimiento de tanques entró una persona alcoholizada. Sí. El ejército no tuvo la capacidad para resolver el caso. Tuvieron que esperar 2 horas para que llegue la policía. Entonces, Pero que el ejército no tiene un tipo armado que lo usted, detenga. bueno, por eso le estoy diciendo, es una situación muy complicada. Si usted Entra cree, un borracho a un regimiento de tanques y no saben qué no, hacer. se subió a un tanque, casi se lo lleva a su casa, lo quería llevar a su casa. Sí. Pero esto no es un chiste, ¿eh? Yo creo que no es chiste. Si Esto el no es otro un día chiste. paso por el regimiento 1 Patricios en Palermo y resulta que como le dieron orden de ahorrar luz, no hay una luz. En No, pero esto todo- tiene que ver con la operatividad. Fíjese, es una un locura, borracho entró, un regimiento donde una debe haber persona, armas históricas. una persona alcoholizada entró al regimiento, creo que era Gualeguaychú, el regimiento de tanques, se subió arriba de un tanque, Y se no lo lo quería, pudieron. y el ejército no tuvo la capacidad para accionar, tuvo que esperar casi 2 horas que llegara la policía. Entonces, Pero que el pues, ejército no si pudo vamos a decirle, su "Señor, pregunta, pare, yo quiero baje". ser concreto en su pregunta. ¿Va a solucionar el traspaso? Supongamos que haya un traspaso de las Fuerzas Armadas a cumplir tareas de seguridad, que para eso hay que hacer un montón de cosas. Sí. ¿Va a solucionar el problema? No solamente no lo va a solucionar, sino que lo va a agravar. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad y además no tiene la inteligencia criminal necesaria para actuar contra el delito. Porque para actuar con el motochorro, usted no sabe la necesidad de inteligencia criminal que se necesita para poder desarticular toda una banda del motochorro. Y si no, me lo A puede ver, decir... Ahí tenemos al comisario Grimaldi. Claro, pero no hablan, hasta este Esperá momento que no quiero están que hablando opine, de eso. esperá que Si lo, opine. que hablan es de apoyo, usted Claro. sepa que nosotros hemos utilizado durante muchos años con muy buenos resultados más de 10.000 efectivos, sobre todo del ejército, en la frontera norte, que tenía la función de generar los mecanismos de apoyo logístico para que nuestras fuerzas de seguridad puedan operar más ágilmente. ¿Por qué? Porque en este caso, si estamos hablando de la frontera norte, el ejército tiene un desarrollo territorial con una capacidad logística muy importante. Ahora, ¿eso quiere decir que puede suplantar la tarea de seguridad? No, no está en capacidad para Bueno, hacerlo. a ver. Y quiero ¿Combatir el decirle una cosa que Sí. es muy preocupante. Tengamos en cuenta que si hay un lugar donde está en peligro nuestra soberanía es en el sur, no en el norte. Hoy en el sur, en nuestra Antártida, hemos quedado afuera del convenio que ha hecho Chile con Gran Bretaña hasta el año 2027. O sea que si hay un lugar de la Argentina donde corre serio riesgo nuestra soberanía, es en el sur, en la Antártida. Pero sí, Y como esto él- no es una teoría conspirativa, sino lo que ha sucedido hace muy poco en el tratado entre Inglaterra A él y lo que le Chile. dicen sería que van a combatir el narcotráfico, por ejemplo. No, Eso bajo En es- ningún- apoyo, ¿no? Siempre es en apoyo de. Esperen un segundito. tiene posibilidad. Va a hablar la policía. Grimaldi. Mirá, yo escuchándolo a Bernie, te está diciendo exactamente por qué no. Él arrancó diciendo que tiene razón reestructurar las Fuerzas Armadas porque no las necesitan, pero estamos hablando de seguridad. Al margen de que las Fuerzas Armadas necesitan una reestructuración para Fuerzas Armadas, la gente necesita más seguridad. Entonces, si en lugar de hacer ese trabajo que dice Bernie, que muchos años nos va a llevar y perfeccionar para que hagan seguridad, ¿por qué no perfeccionamos a las fuerzas federales? Porque además, Bernie, que lo sabe muy bien porque ocupó la secretaría, hoy no podemos seguir con una policía federal como en el año 43, porque el mundo cambió, avanzó. Pero no solamente eso, si estamos hablando de cuestión numérica, no se olvide que fue este gobierno que diezmó la Policía Federal, que era un organismo clave en la lucha contra el narcotráfico, si queremos hablar de narcotráfico, cuando le traspasó 20.000 efectivos.
de las fuerzas federales traspasaron al gobierno de la ciudad. Bueno, eso es otra barbaridad. Bueno, eso es otra de las barbaridades políticas que van ocurriendo. Usted me está diciendo que necesita gente, Bernie, ¿para qué traspasó la policía? Pero Bernie, ustedes también tuvieron la oportunidad, sobre todo usted, porque Sí. usted era una persona que se podía hablar y además tenía una llegada increíble a presidencia. Era el momento clave, yo lo dije 1000 veces, el momento clave, salvo que lo rodeen obsecuentes como lo rodearon, ese momento clave es si Bernie, sentémonos y hablemos serio. Acá hace falta una agencia federal nada más que para la droga, una agencia federal nueva, que no sea policía, totalmente de acuerdo. una agencia federal para personas desaparecidas. Acá se llevan a las chicas a cualquier lado y no sabemos a dónde empezar. Entonces, falta modificar las agencias federales. Entonces tenemos, mira, prefectura, gendarmería, policía federal y aeronáutica. Saquemos elementos ya preparados para la seguridad y hagamos las nuevas agencias federales. Pero Bueno, no digamos que el le ejército voy de a la contestar. marina. Pero yo hago una pregunta. Yo estoy preparado para buscar e investigar. Yo me pongo una pata de rana, unas antiparras y salgo a buscar el submarino. Pero no puedo. pero por eso yo Entonces les esto digo, es lo mismo. a ver, Esto es lo mismo. Lo que yo intento Yo decir primero es- quiero contestarle para que no quede flotando su Lo que no inquietud. hiciste. Primero, va a coincidir conmigo que lo que hemos invertido en tecnología, en movilidad y en capacitación, sobre todo en la Policía Federal, fue histórico de los últimos 20 años. Espere. Bernie, no discuto, Ahora, Bernie. era una etapa, déjeme terminar. Era una etapa netamente necesaria porque hemos repotenciado la Policía Federal. ¿Con qué sentido? Si usted lee nuestra plataforma de política del año 2015 con quien fuera el candidato Scioli, hablábamos justamente de eso. Era la etapa de generar la Agencia Federal de Investigación, que es lo que se refiere. Un FBI. No lo decimos ahora, Hay que lo ser dijimos y lo especialistas escribimos en nuestra algo. plataforma política. Hoy, como diría la calle, hoy, todas estas fuerzas de seguridad, todas, están a punto caramelo para empezar a ser especialistas de cada cosa. Sacarlos de la prefectura, de gendarmería, de policía federal y de la policía Coincido aeronáutica. absolutamente y lo hemos escrito y lo hemos propuesto en el 2015. Sí, pero no ganaron, así que... Bueno, por eso. Pero, Entonces, Cheche, por eso digo- Pero lo que estoy diciendo es a lo que dije al principio. ¿Para qué las Fuerzas Armadas? Si tenemos un montón de... las Fuerzas Armadas, vamos a como hacer en dijo Bernie, 2019. necesita una Lo vamos a reestructuración, hacer yo en estoy de 2019. acuerdo. Pero no para la seguridad. Claro, el tema es que para plantear, primero, punto 1, 5 cosas que hace el Estado: salud, seguridad, educación, justicia y defensa, deberían ser políticas de Estado, porque no podemos, son cosas que requieren mucha inversión. ¿Qué ejército queremos y para qué? ¿Qué marina queremos y para qué? ¿Qué fuerza? Eso es un tema que algún día va a haber que hacernos, pues son Sí, señor. 100.000 millones de dólares al año y 80.000 personas al servicio del Estado que quieren saber cuál es su misión primaria. igual yo creo... Sí, discúlpame que cierro el Perdón. concepto. Ahora, para empezar a discutir con los argumentos del comisario, que son muy válidos, los de Bernie, y yo en este caso no estoy como simplemente como el cronista que hizo la nota, lo que yo digo es que la discusión debe ser a partir de qué es lo que el gobierno declara querer, que es incrementar el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas, en especial el Ejército y la Fuerza Aérea, en las zonas calientes del norte del país. O sea, no ir a No al sur, al norte. Ellos hablan del norte y aparte del tema de la ciberdefensa, que vos decís que es una cosa que puede estar lejos, pero es una cosa que viene y vos te tenés que preparar para lo que venga. Yo no dudo, Mire, yo no yo le quiero- Ahora, quiero decir- eso no quiere las decir que van urgencias a son no correr diferentes. motochorros con la Policía Federal o la de la ciudad cuando Pero corresponde. es como el tema de lo que hablaba, no me acuerdo si ayer creo que lo vamos acá. Digo, las energías eólicas, que son importantísimas y todo eso, son carísimas y hay que pagarlas en dólares. Con lo cual, lo que dicen los industriales, muchachos, nosotros no tenemos guita para eso. Tenemos que seguir alimentando las usinas con las usinas termonucleares. O sea, tenemos que ponerle combustible, no podemos Le voy a depender decir del una viento. cosa- Porque además hay que pagarlo en dólares. Te ofrecen te ofrecen energía eólica, pero te la tienes que pagar en dólares, la fortuna. En la línea que usted dice, y para un poco compatibilizar y resumir, yo creo que el anuncio que ha Yo hecho el necesito que presidente... ustedes discutan lo que compatibilicen, a ver si me entienden. Porque para mí no es negocio que ustedes se lleven bien. No, pero quiero que quede claro una cosa. Lo de ayer no fue más que un anuncio demagógico para tranquilizar la fiera. ¿Sabe por qué le digo no desde la visión subjetiva? Sí. Sino que cuando nosotros... No están contentos los militares con eso. Nosotros en el 2015, cuando dejamos el gobierno, dejamos casi 10.000 efectivos del Ejército,
y de la Fuerza Aérea en mínima cantidad que estaban operando los radares, trabajando en la frontera norte en lo que se llamaba el Escudo Norte. Sí. Ahí había 10.000 efectivos de las Fuerzas Armadas trabajando en colaboración con la Gendarmería. Lo primero que hizo este gobierno fue retirarlas. Entonces, dice una cosa, pero hace lo contrario. ¿Por qué Pero la retiró? además, ¿Por qué la retiró? por una cuestión de presupuesto. ¿Sabe la plata que significa mantener 10.000 efectivos Una fortuna. las 24 horas en la frontera norte solamente en viáticos? Solamente en combustible Impresionante. y solamente en pasajes. Bueno, nuestro gobierno, como tenía una prioridad importante en materia de seguridad en la frontera norte, todos los meses pagaba los viáticos, los combustibles, los pasajes, todo lo que tiene que hacer, que es millonaria. Lo primero que hizo este gobierno fue retirarlos. Entonces, no más allá de una... Pero a lo mejor se arrepintió ahora, no está mal. Bueno, me parece que no deja de ser. Si en el 2015 lo retiró por una cuestión presupuestaria, imagínense ahora que tenemos el agua al cuello. Pero Porque Bernie, hoy en lo Bernie, único que yo trabajé en Salvador Massa 92-93, inteligencia y narcotráfico. Menem en ese momento impuso los radares un mes. Ni los mosquitos volaban. Los sacaron de golpe. Pero ni los mosquitos volaban por encima de la frontera los únicos norte. usted habrá escuchado en campaña Entonces que hay cosas extrañas que pasan que los políticos lo van a tener que usted habrá resolver. Porque escuchado en tampoco campaña podemos hacer magia que el los problema, policías. usted, mire, esto es lo mismo que cuando nos decían en campaña que el problema de la frontera era que no teníamos ley de derribo y que la frontera era un colador y con la ley de derribo íbamos a terminar narcotráfico cero. Hace 2 años se firmó la ley de derribo. Después discutimos si es constitucional, si está bien, si está mal. Vayamos a lo práctico. En 2 años, dígame cuántos aviones derribaron. Creo que uno. Ninguno. Ninguno. No, ninguno. No creo que uno. Ninguno derribaron. ¿Sí? Y le digo más. Los O aviones uno que se cayó solo, no sé. No, hay un avión que se cayó Que solo se acá cayó, en la pues. provincia de Buenos Aires. La primera vez que los aviones que vienen, y me lo puede decir el comisario, tienen la autonomía para llegar hasta Buenos Aires en vuelos con droga. Entonces, lo que pasa es que hay una gran dificultad al momento de tener que hacerse cargo en materia de seguridad y lo único que se les ocurre, en vez de cambiar la operatividad de lo que están haciendo para tener mayor resultado, hacen anuncios demagógicos. Y no va a ser más que un O anuncio sea, vos decís demagógico. que esto no pasa del anuncio. Pero es que si quisieran hacerlo ya lo podrían, no necesitan anunciarlo. Nosotros dejamos 10.000 efectivos de las Fuerzas Armadas trabajando en la frontera norte, lo que se llamaba el Escudo Norte. ¿Y el operativo Fortín no estaba también? El operativo Fortín, que también junto con el operativo Norte, estaba todas las Fuerzas Armadas dando el apoyo logístico necesario para hacer los controles de las terminales de colectivos, Bueno, todo todos esto esos está controles. fantástico, pero la primicia de Morales no se la saca a nadie. No, espera. En teoría, el 2 de junio se iba a firmar la modificación al decreto. No se va a firmar. Bueno, no sé, no tengo... Orangel todavía no soy, apenas estoy aprendiendo a... Vengamos, yo me comprometo a venir el 10 si quiere y contemos cuántos efectivos de las Fuerzas Armadas están trabajando en apoyo logístico. No discutamos de las leyes, no discutamos No, cuestiones perfecto. ideológicas. Chichel. Lo práctico no va a ser más que un anuncio, como todos los que ha hecho este gobierno hasta ahora, demagógico. Lo que sí, en algún momento el país se va a tener que... Mira, el otro día, una persona que tiene una mentalidad muy elevada, muy preclara, que es Rosendo Fraga, me dijo, es el único país que yo escucho que debate si necesita o no Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son necesarias, estamos rodeados de países que las tienen, nosotros las debemos tener. Lo que sí es cierto, que debemos dotarlas de los elementos mínimos para que no... Una cosa que un soldado... Una se nos sola muera- cosita, le voy a decir otra cosa, le voy a pero a decir ver otra si se cosa. malinterpretó lo No, mío. no, Yo yo te entiendo. no digo que no se faltan las Fuerzas Armadas. ¿eh? No, ningún está momento. bien. No Yo le voy a quiero que decir, le voy a dejen de ser dar, Fuerzas le voy a dar un Armadas, ejemplo claro. y se lo firmo y me hago responsable y se lo firmo acá. En este momento no hay ninguna unidad del ejército que esté en condiciones de carretear al completo más de 200 kilómetros. ¿Sabe lo que significa eso? Que si usted en este momento... No puedo llegar a Dolores. Cualquier unidad de combate, porque los regimientos son unidades de combate. En la Argentina, el ejército no tiene ninguna unidad de combate que pueda carretear, o sea, sacar sus vehículos y hacer más de 200 kilómetros al completo en menos de... Aparte necesita por lo menos 48 horas. Yo me acuerdo cuando fue, ¿se acuerda cuando fue el problema de las policías que se rebelaron en el interior? La Gendarmería en menos de 24 horas hizo más de 1 millón de kilómetros.
y pusimos Pusieron gendarme en todos lados. gendarme, policía, prefectura. Las 4 fuerzas de seguridad en menos de 24 horas hicieron 1 millón Pero de hoy nosotros kilómetros no con podemos más de 2.000. Vos me decís que no podemos llegar a Dolores. No, no lo digo, lo afirmo. Yo lo afirmo. No, a mí lo que me Se resultó lo afirmo porque yo estoy en absolutamente- contacto permanente. Yo debo ser uno de los oficiales de ejército que estuvo más años en una unidad de combate. Soy de los pocos hombres que tuvo más de 15 años en una unidad de combate, porque a medida que usted va ascendiendo, va pasando a diferentes escalafones. Yo le puedo asegurar que mis camaradas, con las cuales comparto siempre conversaciones, no hay un solo regimiento en toda la Argentina que pueda sacar sus vehículos en menos de 24 horas y carretear más de 200 kilómetros. No estoy diciendo ir de Buenos Aires hasta... Las Fuerzas Armadas están pasando por una etapa crítica, aguda de desfinanciación que puso en riesgo su capacidad operativa. Ya ni siquiera para hablar en materia de lucha contra el narcotráfico, sino en sus funciones básicas de acuerdo a misiones y Si funciones. eso le pasa a la Fuerza Armada, ¿cómo está la policía entonces? Igual. Bueno, pregúntele al No, comisario. Pero mejor, Pregunte- yo creo que mejor que las Fuerzas Armadas. pregunte Estamos mejor que las Fuerzas Armadas. seguro, eso Pregúntele qué ha pasado hoy con la Policía Metropolitana, por ejemplo. No, bueno, eso es Eso es un engendro. Eso es una ¿Cómo? barbaridad. Cuando Es un vinimos, engendro. No, no, cuando usted sabe el vinimos a problema ver, que cuando hubo hoy. vos que te enojás, que vinimos a debatir el tema de ese muchacho que mató al muchacho ahí en La Boca, él también es una víctima, porque le dieron un arma sin preparación. Él es una víctima, igual que el otro. Sí, pero yo no me enojé, ¿eh? ¿Por qué me pone que me enojé? No, porque vos decías que lo mató por la espalda, que el otro, Yo que no era un dije asesino. nada, yo lo bueno. que me pareció que Pero no él tenía es una víctima, no es un asesino, es un tipo que no le enseñaron a ser policía, le pusieron un uniforme y lo sacaron a la Tipo calle. que dice tiro con Una los ojos locura. cerrados, ¿qué querés que te Una diga? Por eso, locura, una cuando a mí me locura. preguntan si hizo bien el Poder Ejecutivo en recibirlo, digo que hizo muy bien, porque el Poder Ejecutivo es responsable por lo que hizo Chocobar. Está bien, yo lo Es que dije- totalmente Pero responsable perdón, por la falta de Chiche, entrenamiento, por la disculpame, falta no te voy a de decir algo feo. Ayer, bueno, tenés que saber la noticia, allanaron la comisaría 33. Sí. Bueno, esa es la policía que tenemos ahora en la ciudad. Igualmente ¿me entendés? después quedó en un Bueno. hecho confuso. La allanaron igual, o sea, ¿me entendés lo que te está quiero bien, pero decir? la familia no hizo ninguna denuncia, parece que es parte de una interna policial. La familia salió de Sí, mentir. pero parece que había 300.000 pesos que desaparecieron. No, pero es todo mentira. Es una mentira, bueno, peor todavía. La Ahora, familia Chiche. de la persona que se intentó suicidar salió a desmentir y agradecer a la policía de la comisaría 33. Está parece bien, que pero es una no interna entre la mezclemos el misma tema, policía. tenemos que seguir con otro. Bueno, Hoy en la comisaría 7 no quisieron Chiche, salir del turno a discúlpame, trabajar. La octava no Es la salió. octava. ¿Por qué? Hoy estamos debatiendo en el Senado un tema que es de ¿pero presupuesto. por qué no quería salir la octava? Porque se rebelaron los policías de la Por los comisaría, horarios, le sí, quisieron hicieron cambiar los horarios horribles. la forma de los horarios y la policía no lo aceptó y tuvieron que dar marcha atrás. ¿Y dónde vio eso? Eso no pasó nunca en la Eso se historia llama, de la policía. eso se llama falta de conducción. La- Cuando le tenés digo falta de más. conducción, terminó. Hoy Le- se reveló la comisaría octava. Pero ¿sabés las veces que hay Es la rebelión en prim- la a ver, que el comisario me ayude, Grimaldi. Es la primera vez en la historia institucional. La policía tiene más años que la patria. Sí. Es la primera vez en la historia institucional que hay una rebelión adentro de la policía. La primera vez, lo hubo en el ejército, lo hubo en la prefectura, lo hubo en la gendarmería. Es la primera vez que hay una rebelión adentro de la Policía Federal. La primera vez. Es federal ya no es más la federal. ¿Eh? Ya no es más la Bueno, policía. la La comisaría policía de la octava- ciudad. Chiche, discúlpame, ¿no? Para cerrar. Hoy hay una discusión en el Senado que es fundamentalmente es por plata. Acá, te acabo de decir, 80.000 hombres uniformados, ¿no? Más el personal civil entre Sí. las tres fuerzas. Son más de 100 y pico de mil de personas. Sí. Y 100.000 millones de pesos este año de presupuesto. Sí. Para tener una estructura que no anda, en algún momento hay que plantear bien cómo vamos a seguir funcionando con estas Fuerzas Armadas que tenemos para que no pase lo que dice Bernie, que un tanque no pueda andar más de 200 No, kilómetros. no, pero lo del No, tanque y con si- el borracho no lo puedo creer. No, Tenés es que así. confirmar, Yo no me acuerdo si yo hace lo 4 o puedo 5... esto es lo que le digo es así. 4 años. Lo que fíjese lo que ha pasado. No pudieron ponerle ración al submarino Ara San Juan. creer. Sí, En cantidad necesaria, por una cuestión de presupuesto, imagínense mandar 10.000 hombres a la frontera. Este gobierno no está en capacidad Bueno, ni no siquiera hay plata económica para de eso, hacerlo. No hay plata para hacerlo. Bueno, cuando usted es el jefe del gobierno, define dónde tiene sus Sí, prioridades la plata. y cuáles son las prioridades que tiene que financiar. Evidentemente, la seguridad no es un problema. Sergio, gracias. Gracias, comisario. Gracias a vos. Igual te felicito por tu primicia. Después vamos No, la nota, la intención está. espectacular. No es mentira. Pero la verdad que me sorprendiste. Tengo Porque- un maestro. Te digo que me sorprendiste.